Hoy te quiero hablar de una persona que hasta hace poquito que he empezado a investigar sobre ella, yo no sabía de su existencia. Ella es Rosemary Kennedy. Es la hermana perdida del famosísimo presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Esta mujer pasó por un montón de injusticias ya desde el momento en que nació. Ella de verdad que pasó por tantas cosas que me ha dado muchísima pena leer sobre su historia. Así que si quieres saber más, por favor quédate porque ahora te lo cuento todo con detalle. Joseph y Rose Kennedy fueron sus padres. Joseph P. Kennedy era un empresario y diplomático muy exitoso. Su riqueza provenía principalmente de inversiones en bienes raíces, bolsa y Hollywood, además de destilerías durante la Prohibición. Rose Fitzgerald Kennedy era hija de un alcalde de Boston. Para su comodidad, Rose eligió dar a luz en su casa. Resulta que estamos en el año 1918. Estamos en pleno apogeo de lo que es esta epidemia de la gripe española, que se llevó un montón de vidas, entre 20 y 50 millones de personas. Para ello, pues supongo yo que como tenían dinero y tal, pues consiguieron un doctor y a una comadrona que les pudiera apoyar. Entonces, ese día, que ya estaba en pleno proceso de parto, aparece la comadrona. Pero no aparece el doctor. ¿Y por qué? Obviamente, el doctor estaba muy ocupado. El hombre pues estaría con todo este tema de la epidemia y no llegaba. La comadrona dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo no voy a sacar a este bebé hasta que no venga el doctor. Si no viene, no sale la bebé. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ya estaba coronando, prácticamente la cabecita de la bebé estaba saliendo y ella, la enfermera, la comadrona, metió su cabeza hacia adentro. O sea, es una atrocidad médica. Y le dijo a la madre que cerrara las piernas fuertemente para que la bebé no pudiera salir. Así estuvieron 2 horas, hasta que por fin el médico puede aparecer. Cuando aparece el médico, se procede con el parto normal y Rosemary nace y todo bien, entre comillas, porque en ese momento no se podía determinar nada. Con el tiempo se dieron cuenta de que Rosemary tenía tenía un retraso. Entonces, en esa época, todo esto era un hándicap tremendo. En el momento que les explican a los padres de Rosemary por qué sufre ese retraso, les dicen, mira, en el momento del parto, esas 2 horas que la bebé estuvo retenida, sufrió de una falta de oxígeno, es una hipoxia, y esto hizo que tuviera este retraso. La familia lo que quiso era ocultar como sea este evento, este tema, para que no se supiera. ¿Por qué? Porque se podía relacionar o pensar que es algo de la genética de la familia Kennedy. Y claro, el padre Joseph, que tenía la idea de que la familia fuera muy poderosa, con mucho dinero, en temas políticos y demás, en Estados Unidos, si bien piensa que no hubo nunca monarquía en Estados Unidos, la familia Kennedy es lo más parecido a la monarquía que hubo allí. Y el padre puso mucho ímpetu en que esto ocurriera. Él tenía muchísimas ganas de que su familia triunfara, sí o sí. Bueno, Rosemary tuvo muchísimos problemas de niña porque tenía dislexia y aparte tenía muchos problemas para aprender a hablar, para caminar y demás. Y todo eso se había agravado porque sus hermanos eran súper competitivos. Acuérdate que su padre quería que llegaran a lo más alto. Y ella pues se sentía frustrada, muy frustrada. La enviaron a colegios especiales para que la ayudaran, pero no había avance. Hasta que en el año 1938 a su padre Joseph, el presidente Roosevelt lo nombra embajador de Estados Unidos en Inglaterra y toda la familia se muda a Londres. Y aquí empieza una etapa dorada para nuestra querida Rosemary Kennedy. Quisiera acotar que ella tenía tan solo 20 años. En mayo del año 1938 llegan Rosemary y Kathleen Kennedy y las presentan a los reyes en el Palacio de Buckingham. La prensa británica estaba súper entusiasmado con Rosemary porque era una belleza describían que era una belleza inigualable, muy bonita, muy hermosa y que tenía una gran sonrisa. Les encantaba su sonrisa. Y Rosemary estaba pues súper contenta porque aparte salían todas las portadas, era por fin la protagonista. Ir a Inglaterra era lo mejor que le había pasado, imagínate. La matriculan en una academia especial que se llamaba Belmont House y aquí usaban el método Montessori.
A ella aquí la tenían muchísima paciencia. Ella describe que avanzó muchísimo porque eran muy pacientes con ella, la hacían aprender como era debido, estaba muy tranquila. Y aparte, imagínate hasta dónde llegó, que consiguió un empleo como asistente dentro de la misma academia. En el año 1939, Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Entonces, Rose, la madre de Rosemary, y sus hijos tienen que volver a Estados Unidos. Los que se quedan ahí son Rosemary y su padre. Al parecer a su padre no le entusiasmaba mucho cómo Rosemary se mostraba hacia el ámbito público, ¿no? Ella cuando salían las fotos, ¿no? Las portadas y todo eso, salía muy contenta y a él le encantaba, era un alma libre. Pero a su padre eso como que no le gustaba mucho. Incluso en las fotos se ve como él tiraba de ella, como que estaba un poco enfadado, como que había una tensión entre los dos. Yo diría incluso que no se llevaban muy bien, es muy probable, ¿no? Resulta que en esos momentos se descubre o se sabe que Joseph tiene como inclinación hacia el gobierno nazi. Pues imagínate, ¿no? Y en ese momento lo destituyen rápidamente como embajador de Estados Unidos ahí en Reino Unido. Y su carrera se hace trizas, su carrera política se va al garete, ya se acabó. Y tienen que volver los dos, Rosemary y su padre, a Estados Unidos. Y empieza un fuerte declive de nuestra querida Rosemary. Al volver a Estados Unidos, Rosemary se da cuenta de una cosa que pues la frustra demasiado, ¿no? Ve que sus hermanos han avanzado mucho, que ya tienen prácticamente su familia hecha, temas de trabajo, están triunfando, pero ella ve que nunca va a poder salir de su casa y eso la frustra demasiado. Le da como muchos ataques de ira, está fatal, ¿no? Y sus padres deciden mandarla a un convento, yo me imagino que pensando en corregirla de alguna manera con las monjas. Resulta que las monjas, las pobres, llamaban a veces a las 2, es que hace un poco de gracia, pero en realidad llaman a las 2 de la mañana muchas veces a casa de Rosemary diciendo que ella se había escapado. Ella frecuentaba bares y tabernas buscando un poco de consuelo en hombres. Ya pensaréis qué tipo de relaciones mantenía con ellos. Y a su padre esto obviamente le parecía nefasto, lo que finalmente acabó con la paciencia de Joseph, que ella un día le dio un ataque de ira tan fuerte que empezó a pegar puñetazos y patadas a su abuelo materno. La tuvieron que agarrar y sostenerla para que no siguiera haciéndole daño, y esto hizo que Joseph, su padre, tomara una decisión que fue nefasta e irreversible. Joseph no iba a permitir este comportamiento porque las carreras políticas de sus hijos se iban a ver con problemas por todo esto, ¿no? Entonces decide que lo mejor sería hacerle un procedimiento a Rosemary, que es la lobotomía. Él habló con unos doctores que se llamaban Freeman y Watts. Estos señores dijeron, no se preocupe porque esto lo que va a hacer es que le aumente el coeficiente intelectual a su hija, ¿no? Y aparte de eso es muy seguro porque es como venir y sacarse un diente o arreglarse una caries. Nada más lejos de eso, pero bueno. Este señor Joseph dice, un momentito, voy a hablar con mi esposa, le voy a comentar el tema a ver si lo hacemos. Le dice a Rose y Rose dice, voy a pedir otra opinión, habla con una de las hijas y la hija le dice, voy a averiguar. Habla con un periodista que se dedica a estos temas de la lobotomía y le dice, no, perdona, esto a tu hermana no deberían hacérselo, es muy grave, puede pasarle cosas muy malas, así que no lo recomiendo para nada. La hija le dice a su madre, mamá, esto no es algo que deberíamos hacerle a Rosie, para nada, ¿no? A pesar de todo, Joseph Kennedy siguió con los planes de esta fatal intervención. En el año 1941 es cuando se le realiza esta operación a Rosemary, que tenía solamente 23 años. Imagínate, ni siquiera sabemos si Rosemary era consciente de lo que le estaban haciendo. Ella estaba postrada en una cama, seguramente nadie le explicaría nada de nada, o sea, estás ahí con mucho miedo, y vienen estos doctores y dicen, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que hacen? Le meten un picahielo por la cavidad ocular, empiezan a hacer incisiones, el cuerpo parece que se revuelve, empieza a moverse un poco, y estos médicos solo paran cuando ven que Rosemary se queda inconsciente. Ahí es cuando paran la operación y se dan cuenta de que ha sido un tremendo fracaso. Tremendo fracaso. No, y a mí me da escalofríos de pensar en todo esto. O sea, tú imagínate una persona que le hacen esto. Es horrible. Después se ven todas las consecuencias que llevaron a cabo esta operación en Rosemary. Y es que al final ella tenía la capacidad mental de un niño pequeñito,
prácticamente no se podía mover, tenía una movilidad muy reducida y con mucho trabajo en el tiempo pudo llegar a articular palabras, pero con mucho trabajo, o sea, básicamente nada, y postrada en una silla de ruedas. Dejadme que os hable un poquito de este procedimiento de la lobotomía. Esto se le practicaba a la gente que tenía problemas mentales, se puede decir depresión, esquizofrenia, un retraso mental como decían que tenía Rosemary, cualquier cosa que digamos hiciera a la persona no productiva para la sociedad y que se supone que los médicos decían que esto lo iba a cambiar para que fuera productiva. El inventor de esto, de la lobotomía, era un portugués, era un neurocirujano que se llamaba Egas Moniz. Y este señor, para colmo, recibió el premio Nobel por esto. O sea, tú imagínate qué desquiciado todo por esta aberración médica. En el año 40, solamente en Estados Unidos se practicaron hasta 5.000 lobotomías, de las cuales 3.000 las hizo el Dr. Freeman, que fue el que operó a Rosemary. Muchas de ellas se practicaban a mujeres y al más pequeño que se le hizo tenía 4 añitos. Y ahora solamente quiero leer un segundito cómo es el procedimiento en sí de la lobotomía. Consiste en perforar un par de agujeros en el cráneo y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Bueno, después de todo este procedimiento, Rosemary prácticamente queda incapacitada. Tienen que darle atención 24 horas, por lo que Joseph decide que la va a llevar a una institución y que para que no se enteren los rivales políticos de sus hijos, de que supuestamente, que él pensaba, que hay un loco en la familia y lo van a tomar en su contra, pues la va a ocultar del ámbito público. Pero no solo eso, también de la familia. Y la lleva a una institución. Entonces le dice a la familia, es que Rosemary, o sea, los hijos, le dice, Rosemary es muy reservada, quiere tener su vida aparte, no hay que molestarla y tal y cual. Entonces, incluso los médicos dijeron, no es recomendable que visiten a Rosemary porque la van a perturbar. O sea, me imagínate hasta dónde llegaba esta locura de esta gente. No es sino hasta 20 años después que a Joseph le da un accidente cerebrovascular y ahí cuenta todo, o sea, lo suelta todo, porque él está muy lúcido y lo comenta. Entonces, a la madre de Rosemary lo que hace es ir a buscar a ver a su hija. Va a esta institución para visitarla y cuando llega, por lo visto, Rosemary la recibe con golpes. Es como un reclamo, como de decir, mamá, ¿por qué nunca viniste a buscarme? ¿Por qué me dejaste abandonada a mi suerte? ¿Por qué me hicieron esto? Rosemary tuvo una vida larga, estuvo aislada prácticamente 64 años ya que necesitaba cuidados permanentes y murió a los 86 años, en el 2005. A toda su familia, prácticamente a todos sus hermanos, pues le afectó bastante, cuando supieron todo esto que había pasado. Una de las hermanas, que era Eunice, incluso fundó lo que son las Olimpiadas Especiales en honor a su hermana. Y no solo esto, el mismo presidente Kennedy, tan importante que fue, hizo también políticas muy importantes en su momento sobre el tema de la salud mental. Fundó instituciones psiquiátricas, temas comunitarios para la salud mental, o sea, fomentó un montón todo esto por el tema de su hermana. Ahora, tenemos que preguntarnos algo muy importante. Todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, de la maldición de los Kennedy, pero ¿puede ser que el inicio de esta maldición se diera por lo que le pasó a su hermana? ¿Es posible? Yo dejo la pregunta en el aire. ¿Tú qué piensas? Y nada, pues aquí me despido, os mando un abrazo, espero que el caso os haya gustado y nada, me despido hasta el siguiente vídeo.